Buenos días a todos, bienvenidos. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Les voy a agradecer a todos si pueden silenciar sus micrófonos para dar comienzo al evento. Bueno, bienvenidos. Es un placer para la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba llevar adelante este seminario Abriendo Fronteras, compartiendo experiencias de internacionalización en conjunto con la Cambras, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino-Brasilera. Hoy nos acompañan empresarios prestigiosos en este seminario. Miguel Sonaras, vicepresidente de CASEC y presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina y directivo de las empresas Giorgalos y Molinos Citari. Diego de Leone, presidente de Cambras y vicepresidente para América Hispana de Natura. Y Julio Asnal, vicepresidente ejecutivo de Promedón. Le voy a ceder la palabra a Miguel Sonaras para que haga la apertura del seminario. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Buen día a todos. Espero que tengan una buena mañana. Siguiendo con la introducción de Claudia, para la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba es de mucho agrado presentar este seminario, agradecer a Cambras en la actividad en conjunto. Esperemos que este sea un camino y un recorrido que podamos hacer juntos en este tipo de seminarios que tanto valor agregado generan en cuanto a los contenidos para las empresas de nuestros medios. También agradecer a Diego de Leone, vicepresidente de Natura para América Hispana, y a Julio Asnal, vicepresidente ejecutivo de Promedón, por su tiempo y por la posibilidad de poder brindarnos sus experiencias y poder contar con los contenidos que tan enriquecedores son para nuestras empresas. Desde la Cámara de Comercio Exterior, es una actividad que va con un plan que tiene que ver con fomentar la internacionalización de las empresas, tratar de tener cada vez más empresas con mayor flujo de exportaciones y radicaciones en el exterior, para así potenciar y generar mayor desarrollo a nuestro entorno y a nuestra comunidad. Como empresario, Brasil es el mercado latinoamericano en cuanto a desafíos, en cuanto a volumen, en cuanto a objetivos, y me parece muy enriquecedor hoy poder contar con estas dos experiencias y dar la posibilidad a la audiencia de poder intercambiar conceptos, preguntas, inquietudes con ellos que han vivido y han hecho el recorrido en el mercado correspondiente. Sin más, darle la palabra a los expositores. Claudia, te devuelvo la comunicación para que des la introducción a quien consideres. Estás en silencio, Clau. Entonces, sí. Le voy a agradecer a Diego de Leone como presidente de Cambras que inicie su exposición. Muchas gracias, Diego. Bueno, acá va Diego de Leone como presidente de Cambras, iniciando. Hola Claudia, un gusto, Miguel, bueno, mismo Julio, que va a hablar en un rato, y todos. Gracias por el tiempo, por el espacio, por esta linda invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir algo de la experiencia de una de nuestras empresas, ¿no? De ambas cámaras. Quizás estamos empezando... Al empezar conmigo, quizás empezamos de atrás para adelante, porque la historia de Natura es la historia de una empresa de origen brasileño, que entre otros lugares en el mundo se instaló en Argentina, ¿no? Y creo que para contarles un poquito de cómo fue esa experiencia y
pensando en cosas que les puedan servir, tal vez me hace bien que me retrotraiga un poco a los orígenes de Natura. Natura fue una empresa fundada allá por 1969, el año pasado celebramos 50 años de historia, fundada con $9.000 por su actual mayor inversionista, que vive y que es presidente del board de la compañía, que vendió su auto, tenía un Volkswagen Escarabajo, y tenía dos grandes pasiones. Una era la cosmética y la otra las relaciones. Y así fue como abrió su primera tienda allá en San Pablo hace 50 años. Y yo quería leerles, que me lo traje para no errar en ninguna palabra, leerles cuál es la visión de la compañía hoy, que en realidad no cambió mucho de la visión original que este socio fundador tuvo allá en San Pablo hace 50 años. Y él, en la visión dice así: por nuestra conducta empresarial, por la calidad de las relaciones que establecemos y por nuestros productos y servicios, seremos un conjunto de marcas con fuerte expresión local y mundial, identificadas con la comunidad de personas que se comprometen con la construcción de un mundo mejor a través de una mejor relación consigo mismas, con el otro, con la naturaleza, de la que todos formamos parte, y con el todo. Entonces ya pueden ver cómo en esta visión, que es casi la misma que había ya hace 50 años, ya estaban presentes algunos indicadores como son el deseo de ser internacional, la internacionalización para tener un impacto global, la sustentabilidad y este deseo de construir relaciones. Y fue producto de esto de este deseo de construir relaciones, que el modelo original definido para Natura fuera el modelo de venta directa, el modelo de venta puerta a puerta, como se solía llamar, que no es ni más ni menos que probablemente haya sido la primera red social física y comercial que haya existido en el mundo, ¿no? No la de Natura, sino el modelo de venta directa. Y eso hace que hoy, en este mundo tan digital en el que vivimos, tenga tanta vigencia, y al haberse digitalizado en su mayoría esta gran red social, que hoy solo en Latinoamérica representa o abarca más de 4 millones de personas comercializando y revendiendo y construyendo y llegando a hogares y construyendo relaciones, tanto de Natura como de las otras marcas de lo que hoy forma el grupo. La sustentabilidad también desde los inicios, buscando esa idea de un mundo mejor, con uno mismo, la relación con el otro, con el todo, con la naturaleza, fue un componente muy importante desde sus orígenes. No existía en aquella época la palabra sustentabilidad. Yo creo que Natura ya era una empresa sustentable antes de que existiera este concepto. Por eso tuvo algunos hitos en su historia, ser la primera empresa B industrial del mundo, la más grande en su momento, muy relacionada con todo lo que tenga que ver con sociedad, medio ambiente, en las distintas comunidades en las que operamos. Por eso tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor nos impactan y nos invitan a reflexionar y a accionar, sea en la Amazonia, que es donde más actuamos, pero también lo que, por ejemplo, estamos viviendo hoy en Córdoba, ¿no? A través de los incendios con los que estamos conviviendo, que tanto nos están impactando. Y el tercer componente, que es el que más nos atañe hoy, que es la internacionalización. Ese deseo que en algún momento, tal vez con un poco de soberbia, Natura dijo, vamos a naturizar el mundo. Hoy la ambición es más, intentemos globalizar Natura en la medida de lo posible. Y este proceso de internacionalización que fuimos viviendo en Natura, que siempre fue parte del sueño y de la ambición, tardó varios años
muchos años en materializarse. Yo les decía que se fundó la empresa ya por 1969, no fue hasta 13 años después, en 1982, que Natura hace su primera incursión internacional, muy tímidamente en Chile, a través de un socio local, que era una suerte de distribuidor. Recuerden que en un modelo como la venta directa, cada consultora, nosotros llamamos consultoras de belleza a las revendedoras y revendedores, va ingresando de a una. No es como en un modelo típico de retail o de distribución, donde uno puede alcanzar una cobertura importante en un periodo corto de tiempo. Acá es persona a persona, relación a relación. Y así iniciamos en 1982 a través de un distribuidor. No fue hasta 12 años después, en 1994, que recién Natura hace una incursión, ya no a través de un tercero, sino abriendo propias oficinas y una estructura, y en 1994 fue Argentina, junto con Perú, el país elegido. Fue un proceso arduo de aprendizaje, de prueba y error, de entender qué se necesitaba para adaptar una propuesta de valor a las necesidades de cada país y región donde uno opera. Costoso también, porque hoy en día esto no existiría como modelo de negocio, pero en aquella época Natura lo vivió así. Solo en Argentina, para que tengan una idea, nos tomó casi 20 años rentabilizar la operación. O sea, trabajamos a pérdida en Argentina durante 20 años, casi 20 años. Después, a medida que seguimos aprendiendo y evolucionando, esos plazos se fueron acortando. En México, por ejemplo, entramos en 2004 y nos tomó 7 años rentabilizar la operación. En Colombia entramos en 2007 y ya nos tomó 5 años. Y el último país en el que entramos, que fue el año pasado, en Malasia, yo estoy creyendo que entre 1 y 2 años vamos a haber generado un negocio rentable. Pero todo esto no fue exento de mucho aprendizaje a lo largo de este camino. Y este deseo de expansión y llegar con esta propuesta internacionalmente nos llevó a intentar crecer de modo no orgánico, y así fue como en 2017 se sumó al grupo con la adquisición de Body Shop. Para quienes conozcan, es una empresa muy relevante, cosmética mundial, con presencia en muchos países. Y este año, con la incorporación de Avon, que también se sumó al grupo, fue adquirida este año, ya alcanzamos una presencia global con negocios en más de 100 países, y el deseo de, a través de todas estas empresas que forman parte de este holding, de llevar esta propuesta de valor de Natura al resto del mundo, ¿no? Y ese es hoy nuestro gran foco. Con respecto a qué aprendimos en estos años, para poder transmitirles algunas cosas que les puedan ayudar, nos sirvió entender muy bien cómo debíamos adaptar nuestra propuesta de valor para que fuera atractiva globalmente. Nos pasaba que algo que diseñábamos y desarrollábamos para el mercado de Brasil no funcionaba en otras geografías, o incluso funcionaba en un país como Argentina, pero no funcionaba en otro país como México. Entonces aprendimos con flexibilidad a adaptar esta propuesta y hacerla atractiva en los distintos lugares en los que operamos durante estos años. Ganar escala y sinergias logísticas nos permitió dar un salto cuantitativo en rentabilizar nuestro negocio y en poder operar globalmente. También a lo largo de estos años nos vimos obligadísimos a profesionalizar nuestra gestión. El dueño y fundador e inspiración para muchos de nosotros, junto con sus 2 socios, salieron 100% de la gestión de la compañía hace ya 15 años aproximadamente. Si bien están en el board de accionistas, no están en el comité ejecutivo de la compañía, y eso nos ayudó también a incorporar talentos ejecutivos
para poder ayudar a hacer esta expansión internacional. El hecho de tener una diversificación nos ayudó a compensar entre geografías las distintas crisis que nos toca vivir, por ejemplo en Latinoamérica. Hace tan solo 10 años, fíjense que toda esta expansión fue algo que ocurrió en los últimos 10 años, sobre todo, o la aceleración del crecimiento de la expansión, porque hace 10, 12 años Brasil representaba el 95% de toda la venta de esta compañía. Hoy representa solo el 35%. Hoy ya no somos una empresa de venta directa, somos un holding global, como les decía, con presencia en más de 100 países y omnicanal, con ventas a través de redes sociales, en un modelo que llamamos social selling, a través de e-commerce, a través de tiendas, en todo el mundo. Y nuestro gran desafío hoy es cómo mantener esa agilidad y ese emprendedurismo, ese espíritu de emprendedurismo que nos trajo hasta acá, para no volvernos una corporación con burocracia que limite nuestra capacidad de innovar y nuestra capacidad de seguir desarrollándonos. Y esa es un poco la historia de Natura que quería compartir con ustedes. Espero que ayude, que sume, y a disposición para cualquier duda, pregunta o inquietud. Y con esto paso a mi querido Julio, que nos va a hablar de su experiencia desde el otro lado, ¿no? Desde Empresa Argentina. Muy bien, muy bien. Bueno, Diego, muchas gracias. La verdad que un placer escucharte. Increíblemente escuchaba ciertas palabras que decías y son las mismas que las que transitó Promedón. Así que a pesar de la diferencia que existen en las industrias, muchas similitudes en el tema del recupero de la inversión a tan largo plazo, el tema de que es un camino realmente duro, lento, el tema también de cómo hoy en día tenés diversificada tu ingreso, ¿no? Siendo 35% Brasil, cuando en su origen era el 100%. Realmente muchas similitudes que aplican también a la industria nuestra. Para los que no conocen tanto Promedón, bueno, Promedón es una compañía con origen cordobés, inició también esa otra similitud con Natura, también inició en una casa, en el garaje de una casa, típico startup, así que en el año 85, pero sí con una visión y con una misión. Primero, el propósito de la empresa es muy lindo porque es mejorar la calidad de vida de la gente, de los pacientes, a través de poner en manos de médicos soluciones médicas innovadoras y confiables. Pero empezó también Promedón, hago la mínima introducción a Promedón. Vendemos dispositivos médicos en aproximadamente 60 países. Tenemos dentro de la organización como dos grandes ejes de organización. Por un lado, somos desde el año 85 productores, o sea que hacemos mucha investigación y desarrollo, y tenemos nuestro propio portafolio de productos desde el año 85, y al mismo tiempo tenemos una parte de la compañía que es más una distribuidora de otros productos que no son producidos por nosotros, sino que los compramos y los vendemos principalmente en países de Latinoamérica. La parte más donde hacemos los productos propios cruza la frontera de América Latina, y en eso estamos con una altísima presencia también en toda Europa y en algunos países de Asia, mientras que los productos en donde compramos y vendemos tenemos foco en 4 países de Latinoamérica, que son Argentina, Brasil, Chile y México. En donde producimos tenemos presencia en aproximadamente 60 países. Entonces, muchas similitudes con la experiencia de Natura y de Diego. Yo estoy en la organización hace 10 años, pero la realidad es que Promedón desde el origen, desde que empezó en el año 85, ya tenía la visión de ser una compañía global exitosa en los países donde estuviera presente, ¿sí? O sea, estar por estar no, sino estar en los mercados en donde uno puede ser número 1, número 2 o número 3, y ese es un poco cómo empezó la internacionalización de Promedón. Así que muy, muy temprano en su vida, en el año 94, comenzó a exportar.
y ya abrió la filial de Promedon, Promedon Brasil y Promedon Chile, así que ya se salió del eje argentino, así que eso fue también algo muy bueno. En el año aproximadamente 2002 se hizo una, y bueno, de manera de coincidencia con la crisis argentina, ¿no? Buscó más salida también al mundo, así que se hizo una fuerte campaña de buscar distribuidores nuevos, así que ahí también hubo un crecimiento, una segunda ola de crecimiento fuerte para la organización, y ahí es donde empezamos a ganar esa presencia hasta llegar aproximadamente a 60 países, y cambiamos un poquito el eje de la manera de internacionalizarnos, porque nosotros tenemos como dos grandes frentes. Por un lado, el desarrollo de canales distribuidores en los países donde estamos, y por el otro lado, tener venta directa. O sea, tenemos un eje de venta indirecta y un eje de venta directa. En el año 2012 nos ha ido muy bien con la expansión territorial a través de distribuidores desde el 2002, pero contábamos con pocas filiales propias, ¿sí? O sea, con poca venta directa y operaciones propias en los países, solamente 3 hasta aquel momento, que eran Argentina, Chile y Brasil. El resto todo distribuidores. Y en el año 2012, después de un proyecto muy lindo que se desarrolló, abrimos México como filial, que sería la cuarta filial latinoamericana. Y en el año 2015 cruzamos el océano y abrimos Alemania. Abrimos Promedon Alemania. Casi inmediatamente abrimos Austria, que para los alemanes Austria es como una provincia de Alemania. Espero que no haya ningún austríaco acá que se sienta ofendido ni me mate. Y al mismo tiempo compramos una fabriquita, no la compramos por la fábrica en sí, sino por un producto para complementar nuestro portafolio de productos, una fábrica en Escocia. Entonces, eso fue una apuesta muy grande en el año 2015, porque una cosa era manejar filiales latinoamericanas, en donde uno tiene una cultura similar, idioma similar, códigos parecidos de entendimiento, y otra cosa es, bueno, empezar a gestionar un equipo alemán desde Córdoba. Así que ese es un desafío terriblemente grande y quizás uno de los más difíciles que se afrontó en aquel momento. Y bueno, eso siguió. Y este año, en un año terriblemente atípico, le metimos para adelante también y abrimos Suiza. Entonces, hoy en día contamos con presencia directa también, no solo en los 4 países latinoamericanos, sino también con presencia directa en 3 países europeos, que serían Alemania, Austria y Suiza, más la fabriquita de Escocia, que la manejamos también desde acá. Y al mismo tiempo, digamos, la tercera ola de expansión va a través de distribuidores y estamos tratando de abarcar más mercado asiático con una futura apertura en China. En el caso nuestro, al ser productos médicos, los procesos regulatorios llevan años, literalmente años, puede ser desde 1, 2 o 3 años, lleva mucho tiempo, estamos en esos procesos, entonces ya contamos con una linda presencia también en algunos países de Asia, pero estamos apuntando fuerte a cuando podamos tener lo regulatorio probado para ingresar a China. Así que bueno, una experiencia bastante similar a la de Natura. Apostamos por los dos modelos, tanto la directa como la indirecta. Tratamos de tener matrices en donde entendemos en dónde nos convendría ir en directa y en dónde nos conviene ir en indirecta. Lógicamente hay pros y cons en las dos. A la hora de abrir un país nuevo a nivel distribuidores, bueno, digamos, la inversión es mucho más baja, la velocidad es superior, ahí es como que uno abre un distribuidor un poco más rápido, un poco más fácil, y al abrir una filial propia, una compañía subsidiaria para tener la venta directa, se hace mucho más complicado, ¿sí? Ya el equipo que contratás, lógicamente es a cargo tuyo, la logística es a cargo tuyo, todo es a cargo tuyo, pero en ciertos países, sobre todo países importantes, entendemos que es la estrategia a seguir, creemos que le da mucha fortaleza a la compañía, porque es como que vos desembarcás en ese mercado y ya también para el cliente es importante tratar con el fabricante y no con el distribuidor. Das una señal de que llegaste para quedarte, ¿sí? Y que no dependés de un distribuidor.
te quedás con los márgenes punta a punta, que no es un tema menor tampoco, tenés controles de precios de venta, que tampoco es un tema menor, en algunas industrias más que en otras, te asegurás estar en las licitaciones que tenés que estar y que querés estar, y al mismo tiempo, quizás el más importante, estás en contacto directo con los clientes para entender realmente cómo funciona el mercado y adecuar tu propuesta de valor a cada uno de estos mercados. Así que desde el punto de vista estratégico, tenemos las dos, indirectos y directos, pero hay ciertos países que llegado el momento, creo que es importante para toda compañía plantar bases y terminar yendo en directa. Por supuesto que es, como decía Diego recién, terriblemente más lento. Digamos, uno puede quizá en un año abrir 5 distribuidores, pero no puede abrir 5 filiales. Terriblemente demandante en recursos humanos y en capacidad financiera. Entonces, desde este punto de vista también hay que planificarlo muy bien y hay que realmente tener un ojo clínico a la hora de la elección. Bueno, como toda filial propia, hay también ciertos requisitos a la hora de comenzar esta gestión. Como decía Diego, identificar muy bien cuál es, cómo es el mercado, ¿no? Cuáles son las necesidades del mercado, entender muy bien si el portafolio se adecúa o no se adecúa a las necesidades de los clientes. Si uno ya tenía un distribuidor en ese país, mucho más fácil, porque uno ya, de cierta manera, ya conoce a algunos clientes claves y de alguna manera ya entiende qué productos funcionan bien y cuáles no en ese país. Pero si no los tiene, el riesgo es mucho mayor y desde ese punto de vista hay que hacer un estudio muy, muy minucioso de cuál va a ser la propuesta de valor y cuál va a ser el portafolio de productos que realmente va a trabajar o va a generar ingresos en ese país. Segundo punto importante, ya sea para la indirecta como para la directa, pero sobre todo con más, digamos, más fuerte para la directa, el equipo, o sea, la elección del equipo es clave. O sea, la gente que va a estar llevando adelante ese país, desde el country manager, el gerente de ventas, los vendedores, bueno, es clave, ¿no? Tener una persona que venga de la industria, que ya conozca ciertos médicos, o sea, poner una persona, por ejemplo, que no venga de la industria, y vos siendo filial nueva, y yo diría 80% de chance de fracaso. Poner una persona que venga de la industria y vos sos una filial nueva, 50-50, ¿sí? Y en esos términos lo digo porque, por ejemplo, en las experiencias que me tocó a mí coliderar de apertura de filiales, que serían México y estas últimas 3 europeas, Alemania, Austria y Suiza, en los 4 países hemos tenido fuerte rotación de equipo desde el año 1, diría, ¿sí? En el caso de México, en el caso de Alemania, en el caso de Alemania, que lo tengo muy fresquito porque es más nuevo, nos rotó, sacando el country manager, tuvimos que cambiar todo el resto del equipo, ya sea porque no funcionaba, porque culturalmente no se adecuaban o porque directamente ellos decidían irse, hasta que dimos con la tecla de un equipo muy competitivo y muy profesional que llevara este desafío adelante. El otro punto muy interesante que vos decías, Diego, bueno, uno hace un plan y dice voy a recuperar la inversión o empiezo a tener un break-even positivo en el año 3. Digamos, nosotros siempre apostábamos al break-even en el año 3, en ninguno de los casos llegó en el año 3. Eso también es algo que pasa y nos llevó, en el caso de Alemania, 4 años y medio, así que mercado súper lindo, pero así todo, nos llevó 4 años y medio. Y en el caso de México lo mismo, entre 4 y 5 años, o sea que lo que uno había previsto como caja y cash flow de inversión necesarios y a disposición para este emprendimiento, para 3 años se extendió, o sea hay que tener un colchoncito extra, ¿sí? Importante también ese capítulo. Y el otro punto muy importante, creo que es una iniciativa no delegable, ¿sí? Creo que todo lo que es la apertura, sobre todo de un país, cuando es en venta directa más, cuando es a través de distribuidores, puede ser delegable, pero con una mirada cerca del ejecutivo, del líder de la organización, y cuando es un país, una mirada, yo diría, no delegable del principal ejecutivo de la organización, y quizás también una fuerte participación de los accionistas y del board de dirección. ¿Por qué? Porque tienen que entender muy bien todo lo que está pasando, porque al final del día, cuando no llegues al break-even en el año 3, hay que tocar la puerta, ¿sí? Y no podés aparecer en el año 3 a tocar la puerta. Así que tienen que estar muy presentes, muy comunicados,
y al mismo tiempo quizás liderar ciertos aspectos estratégicos de estas iniciativas, me parece que es un eje también bastante importante. Al mismo tiempo, en paralelo, no hay que descuidar desde donde uno genera los ingresos hoy, ¿sí? Entonces, ahí sí quizá uno lo va a delegar un poco más porque no hay mucha opción, pero las vaquitas lecheras tienen que estar en manos de un equipo que realmente sea muy competitivo y que pueda realmente gestionar, más allá de que si todos los líderes de la organización no están, desde ese punto de vista, bueno, puede haber errores, obviamente, como puede suceder siempre, pero tiene que tener un equipo muy confiable que lleve adelante todo lo que es las vaquitas lecheras de la organización en la actualidad. Porque lo nuevo está buenísimo, todos se entusiasman con lo nuevo, pero los ingresos vienen tarde, no vienen para cubrir las necesidades del año. Así que eso también es un eje también bastante importante. El otro capítulo que para mí es sumamente interesante, es uno de los que más me gusta, pero es muy, muy complicado y no todo el mundo lo lleva tan fácil, son las diferencias culturales. En lo que respecta a diferencias culturales, Latinoamérica para nosotros fue algo, bueno, ya teniendo Argentina, Brasil y Chile, digamos que México fue un proyecto entretenido, culturalmente hubo un fit muy rápido, pero con el equipo europeo no fue tan fácil. Ahí desde el punto de vista imagínense una organización alemana en Bavaria confiándole a una organización cordobesa, ¿sí? En donde, digamos, somos ejecutivos que tenemos la obligación o la necesidad de ser globales, pero con base en Córdoba. Entonces es como que es un cortocircuito fuerte, ¿sí? Y cuando digo fuerte, es fuerte. Desde este punto de vista hay que trabajar mucho con embajadores y hay que tener un nivel de paciencia muy alto, porque no solo uno desde este lado que le toca liderar o los accionistas que acompañan en este emprendimiento, sino también por parte del equipo que va a gestionar el día de mañana, de los dos equipos, del que está acá y del que está allá, se producen muchas veces ciertos niveles de desconfianza que con el equipo latinoamericano no suceden, ¿sí? Con el equipo latinoamericano te pones de acuerdo más rápido, después quizá la ejecución falla, no digo que todo también es brillante en Latinoamérica, porque te pones de acuerdo rápido en algo, pero como somos un poquito más chantas los latinos, después la ejecución por ahí puede ser un poco más laxa a veces, pero con los europeos quizás la ejecución no falla, pero es muy difícil ponerte de acuerdo en la planeación. Entonces hay que dedicarle horas, horas y horas a este tema, a generar confianza, a ver cómo hacemos para que los equipos de acá realmente confíen en lo que te cuentan ellos, de lo que ven con los clientes, para que las personas de allá confíen en los procesos de acá, confíen en los procesos de investigación y desarrollo, en los procesos regulatorios. Es todo un desafío. Yo en ese proceso, en donde ya, bueno, me toca participar desde hace muchos años en esto, he pasado por todas las etapas, pasé por etapas de frustración, de cansancio, de hacer 200 reuniones de equipo, ninguna. Bueno, hoy en día creo que lo atravieso con mucha calma y lo disfruto, pero la verdad que no es tan fácil. Y sobre todo a la hora de que uno va asignando más equipos, porque te hace falta ir formando más gente, sobre todo cuando uno va abriendo más mercados, es importante ir formando más equipos. Bueno, no a todos se les es fácil, así que hay que tener una escucha muy empática, hay que estar muy presente también de que esto es una variable muy importante, porque en cuanto uno se distrae un poco, los equipos tienden a separarse, ¿sí? Y no trabajan más juntos y entonces después los proyectos se demoran. Así que esa variable también la veo como muy importante para levantar. El otro punto para complementar un poco lo que estamos comentando con Diego, la autonomía en la toma de decisiones, ¿no? O sea, en eso a veces uno quiere que las cosas se hagan como el headquarter quiere, como el corporativo quiere, pero tiene que terminar confiando en el country manager local, en el equipo local, y hasta cierto punto tiene que dar un margen discrecional, digamos, pero un margen de error un poquito más amplio, ¿sí? Sobre todo en el inicio, ¿no? de una operación, es bueno, no estoy tan de acuerdo, pero dale, probá, chequeas las cosas 3 veces, pero al final del día
tiene que haber una autonomía más fuerte a la hora de la toma de decisiones. Lógicamente también hay que chequear los desvíos más rápido. Cuando hay desvíos en algo, bueno, hay que tener un nivel de reacción también un poco más asertivo y más rápido. Así que bueno, la realidad que es una experiencia muy linda. Nosotros como organización, para darles algunos números, Promedon en 1985 o hasta 1994, como bien comentaba, 100% venta argentina. Hoy en día Promedon como grupo tiene aproximadamente solamente el 15% de la venta en Argentina, el 85% viene de afuera, y en lo que se refiere a los productos propios, 8% viene de Argentina, 92% viene de afuera. Esto es muy positivo, digamos, en contextos como el que estamos hoy. Realmente, bueno, el de hoy es un caso especial, aparte porque es una pandemia, pero al final del día, si esta compañía no hubiera salido a buscar fronteras nuevas, hoy en día estaría en serios problemas. Y bueno, puedo asegurarles que Promedon tiene una situación muy saludable, y en gran parte es gracias a esto. O sea, diversificas el riesgo del negocio, diversificas el riesgo geográfico, diversificas el riesgo de monedas. Entonces, realmente es algo que al final del día es crítico para las empresas argentinas, es crítico. Más allá que el mercado argentino puede ser para algunas industrias satisfactorio, la realidad es que es mucho más vulnerable que otros mercados, y esto de tener el riesgo diversificado es un resultado a largo plazo que le da mucha sustentabilidad a la compañía y también le permite continuar creciendo. Nosotros internamente tenemos una formulita a la hora de la internacionalización que está definida en 3 P's, digamos, que es mucha planeación, un altísimo nivel de paciencia y mucha persistencia. Sin estas 3, que es un poco lo mismo que decía Diego, ¿no? de cómo se demoran las cosas, llegar a un break-even, todo esto realmente hay que tener paciencia, hay que persistir y sobre todo también tratar de acompañar con los procesos de planeación. El otro punto que me parece que es interesante, yo les contaba recién esto de que en un año muy atípico terminamos abriendo Suiza, que es un mercado no enorme, pero un mercado muy lindo al fin. Bueno, momentos ideales no existen, o sea, en eso, menos en un país como este, así que no hay que esperar un contexto o un entorno adecuado porque no hay, ¿sí? Así que desde este punto de vista yo creo que hay que salir y hay que meterle para adelante y bueno, ahí vamos, ¿no? Es muy difícil identificar, es decir, cuándo va a ser el mejor momento o la situación argentina que me dé la rentabilidad precisa para yo tener todo el equipo y la caja. No hay, ¿sí? En eso me parece que hay que, sobre todo a las empresas que no han salido todavía de Argentina, no busquen el mejor momento porque no lo van a encontrar, definitivamente no lo van a encontrar. Así que desde ese punto de vista también me parece que es un tema importante a comentar, pasa más por la vocación que por otra cosa. Y bueno, me parece que trato de con eso resumir un poco la experiencia de Promedon en el ámbito internacional. Así que bueno, espero haber comentado parte de lo que la audiencia le puede haber sido de interés. Gracias, Julio. Yo voy a aprovechar para romper el hielo con alguna pregunta. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Yendo a que el seminario un poco ahora de Brasil, y acá en la audiencia seguramente va a haber casos de empresas que ya están exportando, casos de empresas que ya tienen filiales, y obviamente que dependiendo del rubro también tienen sus particularidades cómo encarar un mercado. Pero, digamos, si ustedes tuvieran que recomendar el mercado brasilero, cómo dar los primeros pasos y qué cuestiones tener en cuenta de las particularidades que tiene Brasil como mercado, ¿qué recomendarían? Y una segunda pregunta sería, en las radicaciones, ya pensando en filiales de las empresas, ¿qué requerimientos de recursos humanos les lleva emigrar desde las casas centrales o de las filiales
y cuánto lo hacen con recursos humanos propios de los lugares donde se radican, principalmente en Brasil, que estamos hablando justamente por ahí de este caso. Bueno, no sé, Diego, ¿querés comentar vos? Arrancá vos, que sos más preciso en cómo ir a Brasil, porque yo soy una empresa de origen brasileño, pero yo después doy la perspectiva al revés. Dale, buenísimo. Bueno, a ver, Brasil, como todos sabemos, es un mercado, es un país enorme, ¿no? O sea, que hay que tratarlo, nosotros idealmente lo tratamos como 4 países, ¿sí? Empecemos por ahí, me parece que es importante. Es muy distinto el paulista, la región paulista, de un Río de Janeiro, del sur y del resto, ¿sí? Son mercados totalmente distintos, son culturas distintas, son formas de trabajo distintas. Entonces, lo recomendable sería no tratar de abarcar todo junto, sino dividirlo por zonas. Hay que ver de qué industria se trate, pero yo creo que aplica para todas las industrias este concepto, y tratar de identificar al menos una de ellas y en dónde sería más fácil desembarcar. No ir por las 4 juntas, me parece que es un trabajo bastante complejo. Y al final de la gestión, si uno logra abarcar las 4 o la X cantidad de regiones que uno defina, tratarlas también un poco separadamente, ¿no? O sea, ¿no? De nuevo, no es una cuestión, no es matemática lo que estoy diciendo, pero me da la sensación que es lo más recomendable para cualquier tipo de industria, ¿sí? La mayoría creo que intenta ir a San Pablo, que es el mercado más grande, más desarrollado, culturalmente más pro negocio, pero bueno, habrá que ver también cuál es la industria en cuestión. El sur de Brasil también es muy pujante y también siempre da buenas, tiene complicaciones, pero siempre da buenas sorpresas. Entonces, desde este punto de vista, creo que lo más importante para con Brasil es eso, ¿no? No es un país, son 4 o 5 países en uno. Creo que es lo más relevante. Referido a la segunda, Miguel, yo creo que lo más importante es tener el contacto, en nuestra industria al menos, es entender muy bien el contacto con el cliente. Nuestro cliente es el médico, nosotros le llamamos referentes de opinión, y para eso, una vez logrado eso, lo demás acompaña a eso. Entonces, creo que es más importante la selección del equipo brasilero que la selección del equipo que puedas mandar. ¿Por qué? Porque a los fines prácticos, si una persona tiene que ir a un San Pablo donde no conoce y no se ubica ni siquiera en la ciudad, aunque se ubique más o menos, digámoslo así, se tiene que acostumbrar, generar el contacto cultural con la ciudad y también con todos los médicos referentes, se le hace una tarea muy cuesta arriba, ¿sí? No digo que no se pueda, digo que sí se puede, pero si lográs conseguir un recurso local que se adapte muy bien al fit cultural de tu organización y que venga de la industria y que ya te incorpore algunos, en nuestro caso, referentes de opinión, contactos con hospitales, con financiadores, yo creo que vale mucho, vale más que mandar gente de acá. Así que a nosotros nos ha ido muy bien con la formación de los equipos locales y con la contratación muy buena de parte de gente local que pueda trabajar con autonomía, no tanto el enviar gente de acá a los países. No digo que no se pueda, pero digo que es 90-10. Bueno, cubriste casi todo lo que yo pensaba decir. Es así, tal cual lo cuenta Julio. La cultura la diferencia cultural es muy importante, y Julio lo explicó con mucho detalle cuando habló de que lo que implica ir a Latinoamérica o ir a Europa. Y Brasil, culturalmente, es el país más diferente del resto de los países hispánicos de Latinoamérica. Tiene una complejidad regulatoria muy particular, una complejidad impositiva muy particular que durante años hizo y hace difícil hacer negocios en Brasil solo siendo un importador en Brasil. Se vuelve muy relevante tener algún nivel de producción local en casi todas las industrias.
llegar con un socio local puede ser un habilitador muy importante, mucho más que intentar entrar solo. Claramente son 4 regiones, como las menciona Julio. Solo el estado de San Pablo es un país. El estado de San Pablo es el segundo país más grande de Latinoamérica después de México, si vamos a cuantificarlo. Con respecto a los recursos, yo creo que lo mejor es tener una combinación. Una parte de recursos que vengan desde la casa matriz y la mayor parte del equipo que sí sea reclutado localmente. Nosotros tuvimos distintas experiencias, pero a lo largo de los años, aquellas operaciones, países originariamente desde Brasil, ahora voy a hablar al revés, ¿no? Aquellos países donde intentamos armar todo el equipo local del país, teníamos la desconexión hacia adentro, entonces las estrategias, la forma de ejecutar, cómo se construían las marcas, distanciaba mucho de lo que era la propuesta de valor original que queríamos conservar de Natura. Y tampoco podemos tener un equipo totalmente enviado porque la conexión con el territorio en el cual vamos a trabajar, sobre todo si somos y pretendemos ser una empresa de triple impacto, pero la conexión con la comunidad, con el territorio, el entendimiento claro del mercado, es lo que permite decodificar todo lo que viene desde la casa matriz, cómo debe ser adaptado y para tener una propuesta que sea realmente atractiva. Entonces, si yo tuviera que recomendarles es algunos representantes clave que ustedes puedan poner de casa matriz y el resto del equipo obviamente reclutado localmente. Espero que hayamos respondido más o menos esa pregunta. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles serían los primeros pasos que deberían dar las pymes frente al compromiso de la sustentabilidad? Diego, en particular, que hiciste mención en tu exposición del tema. Yo creo que lo primero es entender, porque sustentabilidad, cuando uno ve, lo ve desde afuera, parece algo muy complejo, extraño, difícil, y además voy a perder plata haciendo eso, seguro, porque me pone 37 distintas limitaciones que si quiero ser sustentable no puedo hacer negocios, no puedo ganar plata, no funciona. Entonces se transforma en algo lindo de tener, pero que no está a mi alcance, desde un punto de vista de cómo uno lo percibe desde afuera. Y cuando uno está dentro y lo vive en el día a día, te das cuenta de que sustentabilidad no es una elección de algo complementario, es un cambio cultural, más que nada. Es una forma distinta de generar la misma o más rentabilidad, pero que tiene muchos, porque sustentabilidad no significa más costo, eso es muy importante, pero que tiene muchos componentes que van a generar tanto un nivel de diferenciación como un nivel de preferencia de todos los públicos con los que uno interactúa. La sustentabilidad no es una moda, es una realidad de nuestros tiempos que está vigente ya hace varios años, unos cuantos años, que vino para quedarse, que vino para profundizarse cada vez más. Y sustentabilidad al final del día no se trata de una elección que uno hace. Yo creo que si miro hacia adelante, y hoy ya hay muchas empresas en el primer mundo, pero si miro hacia adelante el mundo de acá a 10, 15, 20 años, no va a ser ni siquiera una elección, como no lo es la digitalización de un negocio. Hoy si en tu negocio, en tu empresa, no tenés una visión digital y una presencia online, quedás poco relevante a los tiempos que vivimos, y la pandemia lo demostró con creces. Lo mismo pasa con la sustentabilidad y la conexión con los consumidores y usuarios de los productos. Ellos cada vez más están valorizando lo que una marca, una empresa, un negocio tiene que decir al respecto de todos estos temas,
cada vez más, y nosotros lo vemos a diario, cada vez más hacen sus elecciones de compras en función de qué producto están comprando. Quieren saber cómo fue manufacturado, dónde se hizo, con qué materiales, si las personas que participaron en su producción, recolección o desarrollo fueron retribuidas justamente, y cómo este producto impacta el medio ambiente. Ya no es una elección, es un estándar. Y el primer camino es aprender, entender. Yo recomiendo conectarse con alguna empresa, puede ser Natura, y pongo a disposición a ambas cámaras, o incluso con distintos organismos que, por ejemplo, Empresas B en Argentina, que tienen todo el conocimiento y know-how de las distintas etapas para poder avanzar en esta dirección. En alguna época eran las normas ISO 9000, hoy yo creo que el equivalente a eso es una gestión sustentable de negocio. Y ya empieza a ocurrir también, cuando hay empresas, y debe haber muchas, me consta que en Cambras hay, que son B2B, hay empresas que son sustentables, que solo eligen ya caminar su camino relacionándose con otras empresas que solo sean sustentables, que hablen los mismos códigos, y eso ya se empieza a achicar la cancha para quienes no tomen esa decisión en tiempo y forma. Entonces es más que nada una invitación la que hago producto de esta pregunta, porque hacia allá va la sociedad y en muchos segmentos ahí estamos, ¿no? Perdón, una preguntita. Antes, bueno, agradecerle a Diego, Julio, por estas experiencias que nos suman a todos. Y quería hacer una preguntita a cada uno. Diego, vos hablabas de inicialmente el equilibrio en algunas internacionalizaciones, por ahí asustaba, ¿no? 20 años buscando un equilibrio, y después en Malasia el último creo que fue de 3 años. ¿Por qué esa diferencia, ¿no? entre 20 y 3, si fue por el país o fue un aprendizaje? Y para Julio, uno conoce bastante lo que es la apertura que hizo Promedon al mercado. ¿Cómo toman la elección de en un país ir directo o ir con algún partner, ¿no? ¿Cuál es la decisión para abrir un mercado y no otro, por ejemplo, ir directo? ¿Querés arrancar, Julio, o arranco yo? Como quieras, como quieras. Dale, que yo hablé recién. Bueno, Diego, bueno, a ver, yo creo que hay que, de vuelta, ver qué industria estamos hablando y definir un poco el tema. En el caso de Promedon, yo creo que el tema de ir con partners fue realmente clave al inicio de la gestión o de la apertura de nuevos países, ¿no? O sea, fue esta quizás, con este conocimiento que tiene el partner a nivel local, entender cómo funciona el sistema regulatorio, el sistema de salud, las licitaciones, creo que es clave y es muy importante. A medida que la compañía se va haciendo más grande o la compañía va contando con más recursos y se va haciendo más fuerte, creo que la incidencia del partner es menor, ¿sí? Es decir, uno que ya aprendió a salir, quizás se anima a salir sin el partner y con recursos propios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que pasa mucho por ese lado, pasa mucho por entender a qué y pasa por entender el estadio de la compañía y también la intención de los accionistas en el momento en que se decide la apertura. Como también hay otras compañías en algunas industrias que necesitan tener algún tipo de marca combinada con el país. Bueno, estas son cuestiones ya más locales que puedan estar referidas a cada uno de los distintos países. Pero creo que pasa por el estadio de la compañía y de los accionistas y la necesidad puntual del país. En el caso nuestro, creo que en una etapa fue muy importante, creo que en esta etapa que estamos transitando, desde el año 2015 en adelante, estas aperturas que fuimos haciendo, como comentábamos recién, no era necesario y decidimos hacerlo solo. La segunda pregunta, Diego, ¿qué países? Bueno, acá yo creo que hay que elegir mercados atractivos, grandes, líderes, que te posicionen un poco
como si fuera el juego del Tegra, o que vos un poco jugás ahí a la geografía, que te permita de ahí también quizás generar un hub, ¿sí? Para después expandirte un poco más. Entonces, te cuento un ejemplo cortito. Nosotros todos los distribuidores de Medio Oriente y África, Europa y Asia los manejábamos desde Córdoba. Y los manejamos desde Córdoba durante un tiempo mientras abrimos Alemania. Después que Alemania estuvo consolidada, contratamos una persona base a Alemania y los manejamos desde allá para tener mucho más conveniencia horaria, cercanía y un montón de otras ventajas, ¿sí? Entonces creo que es importante definir el país. Creo que es muy importante también a la hora de mostrarle al resto del network de distribuidores que te queda que el país que hayas elegido realmente sea importante. Porque digamos, de nada sirve o de poco sirve ir a un país muy, muy chiquito, por más que sea más fácil, y después el país más grande donde tenés distribuidor es como que no te valora tanto desde este punto de vista. Entonces creo que es importante eso, creo que es importante también porque al país más grande y más desarrollado que puedas ir, vas a encontrar los recursos que necesitas, vas a tener un repago que seguramente a largo plazo va a ser más alto, vas a tener esta variable de sustentabilidad que Diego comentaba recién muy bien, y creo que te va a dar muchos frutos también para, a partir de ahí, desarrollar geográficamente otras regiones. Sí, está bueno lo que decís, Julio, en el aspecto de que uno no empieza a valorar un proyecto a corto plazo, a ver qué país me calzó justo, sino empezar a valorar la región, ¿no es cierto? Impulsado por un hub, y ya pensando a mediano y largo plazo. Totalmente, yo creo que es clave eso, porque la realidad es que eso es lo que va a terminar sucediendo. Así que es bueno tenerlo claro en el proceso de planeación desde el inicio, porque así se va a dar. Perfecto. Gracias, Julio. A vos. Bueno, y ahí yo te contesto el A ver paradigma cómo de los tuviste 20 años. paciencia 20 años. Sí, la verdad que uno lo ve en retrospectiva y dice, Dios, ¿cómo pudimos resistir 20 años, ¿no? A ver, a tu pregunta inicial, la primera respuesta definitivamente es aprendizaje. Y cuando digo aprendizaje, también y sobre todo incluye aprender a aprender. Por eso a medida que avanzamos de un país a otro, ya sabíamos cómo aprender. Pero en los primeros países tuvimos que aprender a aprender. Porque no basta con hacer un estudio de mercado y entender que los consumidores son así, y del PowerPoint a la acción hay un gap que es tan grande como el Río de la Plata. Sí hay que conocer el mercado, pero también hay que entender cómo adaptar tu propuesta de valor a ese mercado, cómo aprender, en nuestro caso, cómo aprender a acelerar ese reclutamiento de consultoras, cómo crecer orgánicamente, pero al mismo tiempo poder construir una marca. Vos fijate, yo hablé 20 años, ¿no? Hasta que rentabilizamos la operación. Yo creo que habían pasado 15 años de esos 20 y vos preguntabas por la calle, ¿qué es Natura? Y era un aceite, una margarina, era la otra Natura, la que también todos conocen, pero nadie te hablaba de Natura Cosméticos, y ya hacía 15 años que estábamos en Argentina. Entonces, cómo conectar localmente es fundamental. Y yo creo que lo que más diferencia nos hizo, y esto Julio lo explicó muy bien cuando hizo su exposición, es foco. Porque durante muchos años, el equipo, y hablando de este concepto de hub también, el equipo internacional de Natura estaba basado en Brasil. Y cualquier estornudo de Brasil, para este equipo internacional, era un temblor. Entonces, y los talentos no fluían a ese equipo internacional. Los mayores talentos siempre fluían dentro de Brasil, que era el 95-97% del todo. No fue hasta, te diría, alrededor de 2010, mirá qué reciente, que Natura toma una decisión consciente de sacar ese hub internacional de Brasil y ponerlo en otro lugar. Paradójicamente lo puso en Argentina, y todavía está ahí, que fue cuando Natura, como marca, despegó.
despegó en todos los países en los que estaba y la expansión internacional se aceleró. Entonces, aprender a aprender, y la historia te lo va demostrando, 20 años, 7 años, 5 años, 2 años la última, y foco. Esas son las dos variables que yo recomendaría. Perfecto, gracias Diego, muy amable. Claudia, no sé si hay algún otro comentario, si no yo no haría más que un cierre, no sé qué te parece. Sí, me parece bien. Miguel, Bueno, gracias. yo ante todo agradecer a la Cambras esta actividad en conjunto, como institución. Diego, Julio, la verdad que como empresario también decirles agradecido de la solidaridad en querer compartir las experiencias. Habla muy bien de ustedes como líderes y como empresas, ser solidarios en transmitir sus experiencias. Creo que lo interesante que podemos generar de todos estos encuentros es red de redes para que estos derechos de piso que estamos bien debatiendo y comentando en las historias de cada uno sean los menores posibles, y la verdad que tengamos para nuestros países y nuestra región cada vez más compañías internacionalizadas, cada vez más compañías globales, que eso es lo que nos va a dar desarrollo y nos va a dar sustento en el tiempo para nosotros y para nuestra comunidad. Así que muchas gracias desde la Cámara de Comercio Exterior, simplemente estas palabras. Muchas gracias a ustedes por el apoyo de siempre, Claudia, Analía, que está aquí también. Un placer acompañar. Muchas Espero gracias a que ustedes. Muchas gracias. Un momento, les vamos a pedir, por favor, si pudieran prender sus cámaras, así hacemos una fotito grupal. Muchas gracias. Avisaron cuando saqué la foto y estamos todos posando, así ya. Vamos. Sí. Muchas gracias. Ya está. Muy buena. Adiós, hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos y Muchas saludos a la República de Córdoba, que es un semillero de emprendedores. Gracias. Acá hay otro cordobés más, así que vamos. Gracias. Gracias. Gracias.